al libro, al libro de Daniel, capítulo 5. El tema de esta mañana, no me ha sido fácil ubicarme con el tema, pero vamos a ponerle, debemos de ser sobrios, debemos de ser sobrios. Dice así la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 5 y versículo número 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Padre bueno y amado, bendecimos tu nombre en esta hora porque eres fiel, porque eres bueno, porque Señor, para siempre es tu misericordia. Te bendecimos, bendito Dios, por esta mañana, por este nuevo día. Te bendecimos, bendito Dios, también por la palabra que nos vas a dar. Sé propicio por medio de ella, Señor. Ábrenos el entendimiento y que nosotros podamos tener la debida comprensión, Señor, de ella, a fin de que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Señor, sé propicio en esa sanidad y en esa liberación que harás por medio de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Debemos de ser sobrios. Vamos a leer del versículo número 1 de este capítulo 5 de Daniel. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. Amén. Quiero que me acompañe a la segunda carta, o a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 4, y versículo número 5. ¿Ya lo tiene? Dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Solo esa parte. Repito: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Pienso de que si no hay sobriedad en nosotros,
no vamos a poder soportar las circunstancias difíciles de la vida. Muchas veces creemos que las circunstancias difíciles de la vida son aquellas que las consideramos adversas. No todas son así. Si nosotros nos dimos cuenta, en el libro de Daniel leímos que este hombre había un gran banquete y no pudo ser o no pudo mantener la sobriedad, no tanto de la que produce o de la que de, ¿cómo le podría decir? No de la, ¿cómo le, perdón? Es la que genera el vino, gracias, exactamente. Y es bien importante que notemos que el apóstol Pablo, cuando se está dirigiendo a Timoteo, no está hablando de el no beba vino, no está hablando del efecto del vino, sino del efecto que produce aquello que nos quita la sobriedad. ¿Comprende? De aquello que nos quita la sobriedad. El ejemplo es el vino. Lo encontramos nosotros como ejemplo en el libro del profeta Daniel, en el caso del rey Belsasar, de las cosas que el efecto del vino lo llevó a hacer. Pero lamentablemente, sin el beber el vino, él no estaba sobrio. Y ya vamos a ver algunos pasos muy importantes. Pablo le dice a Timoteo, ya casi en su despedida, le dice que, pero tú sé sobrio en todo. En otra versión, como la Nueva Versión Internacional, que prácticamente la misma versión Biblia al día, dice, sé prudente en todas las circunstancias. Mire qué importante, sé prudente, sé sobrio, sé prudente en todas las circunstancias. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para aquellos que hemos caminado ya varios años en esta vida y también varios años en el Señor. Y al ir conociendo la Escritura y especialmente porciones como la que estamos mencionando, nos damos cuenta de que en nosotros no ha habido sobriedad. Y creo de que la misma palabra de Dios nos revela, nos enseña cuál vino es el que nos ha embriagado. Y no el vino fermentado, como el ejemplo de Daniel 5. Y no el vino que se menciona en otras porciones de las Escrituras, como el caso del Proverbios 31, donde a Lemuel, ya lo vamos a ver, se le aconseja que no es para los reyes. No es para los reyes. Prueba de ello está el capítulo 5 del libro de Daniel, que podemos darnos cuenta las tonteras, las estupideces que se llegan a hacer por el efecto del vino. Pero no solamente del vino fermentado, sino de todas aquellas cosas que nosotros ingerimos, de todas aquellas cosas que nosotros bebemos, y no vino, y no agua, y no refrescos, sino que introducimos en nuestro ser, que introducimos en nuestra alma, y que producen embriaguez, producen estupidez, producen todo lo que usted pueda considerar dañino para nuestra salud y a lo que nos exponemos y a los que afectamos. No estoy hablando de un vino que puede ser echado en un recipiente,
y que éste va a embriagar, porque ¿cuántos de los que estamos aquí no somos bebedores y no somos equilibrados? Entonces, el vino representa todo aquello que nos provoca, que nos induce, pero más que nos provoca a. Y es menester en el Señor. Y aquí pienso y creo de que es muy importante la enseñanza de la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le recomienda también a Timoteo que trace correctamente la palabra de Dios, que trace correctamente las escrituras. Y usted tiene que correr y escapar por su vida. ¿En qué sentido? En que usted debe de estar sobrio para darse cuenta si usted está aprendiendo de la manera correcta las escrituras, porque de ello dependerá primeramente su salvación, que no estoy poniéndole yo que por conocimiento va a ser salvo, pero usted se va a dar cuenta si por medio de la escritura, si usted realmente puede ver que usted es salvo. Y también por su restauración. Y la restauración se hará en nosotros en la medida en que también nosotros tengamos conocimiento de la palabra, porque ese conocimiento me hará ver quién soy yo y qué es el daño que tengo y qué es lo que me provoca a mí cometer errores como los de Belsasar, errores como los que habla el Proverbios 31, problemas, situaciones vergonzosas como los que habla Habacuc y situaciones como las que el apóstol Pablo trata la manera de que Timoteo tenga mucho cuidado. Esa es una responsabilidad suya. Si a usted le gusta que le estén sobando la cabecita, pues hablo en el sentido ministerial, ¿verdad? Hablo iglesia, hablo donde nos enseñan, donde nos instruyen. Si usted le gusta estar así, bueno, usted es el que escoge, usted elige. Si usted realmente se preocupa por usted, entonces usted va a tratar la manera de buscar un lugar donde su alma constantemente tiene que estar siendo desnudada. Porque no puedo estar llegando donde un médico donde siempre me está diciendo que una mejoral es la medicina y que no puedo darme ese lujo. No puedo estar llegando al mismo taller siempre con el mismo problema, nunca me lo corrigen, entonces tengo que ver qué hago. Tengo que cambiar de taller, tengo que cambiar de mecánico. Eso debe pasar también en nosotros. Pero también seamos honestos, en el sentido espiritual, seamos honestos. ¿Soy yo el problema o es el ministerio? Porque también no le vamos a echar la culpa al mecánico si nosotros no cuidamos los amortiguadores. Pasamos los túmulos como los jóvenes que andan en los carros de los padres, porque no les cuesta. Rompen, explotan los amortiguadores. No les importa irse en hoyos. No les importa ir frenando y acabarse los frenos innecesariamente. Ahí se puede notar que el carro no es de él. Pero cuando uno sabe lo que le cuestan las cosas, uno anda con cuidado. Los demás le pitan y todo que uno se apure, pero ¿por qué me voy a apurar? O sea, a mí me cuesta, a vos, a tu papi, o a tu mami. Pero debemos nosotros de mantener esta sobriedad que he estado mencionando. Fíjese que Pablo ya no va a estar más con Timoteo. Me estoy hablando primero de Timoteo porque después me voy a pasar a Daniel. Pablo ya no va a estar más con Timoteo. Y quiere Pablo que Timoteo sea su digno sucesor. Y es por eso que le recomienda, sé prudente, sé sobrio en todo. Debes de saber, debes de percatarte
¿Cuántos te están dando vino? O sea, ¿cuántos te están provocando? ¿Cuántos quieren sacarte el enojo, la ira? ¿Cuántos quieren sacarte los celos? ¿Cuántos quieren sacarte todo lo que usted pueda considerar que hay en nosotros? Y cuando eso hay en nosotros y nos lo sacan, es para que nosotros podamos darnos cuenta que tenemos gripe y que tenemos que buscar la solución a través de un medicamento, a través de un experto en la medicina. No puedo quedarme con la gripe porque se me puede hacer peor la enfermedad. Y eso puede aún llevarme hasta la muerte si yo me descuido. ¿Y cuántos de nosotros nos damos cuenta de que las provocaciones sacan de nosotros algo y no hacemos nada? Fíjese que el apóstol Pablo está siendo bien claro. No le puedo hablar todo el contexto porque si no, no avanzaríamos. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, ya no vas a depender de mí, sino que vas a depender de ti mismo. Vas a depender de ti mismo. Por eso debes de ser sobrio. Por eso debes de ser prudente. Porque vas a depender de ti. Yo ya no voy a estar contigo. ¿Y a qué edad comenzamos nosotros a depender de nosotros mismos? No necesito estar casado para no depender de mis padres. No necesito tener 18 años o 21 años para no depender de mis padres. Porque a esa edad uno ya depende de uno mismo. O sea, ya uno tiene que tener un poco de cerebro, qué es lo que yo quiero de la vida para mí. Qué es lo que yo debo de hacer. Amén. Tienes que ser dueño de ti mismo. Tienes que ser dueño de ti mismo. ¿Cómo lo puedo lograr? Sé sobrio. En todo. En todo. En cualquier circunstancia que se te presente, en cualquier circunstancia en la cual te sometan o te tiren, tienes que ser prudente, tienes que ser sobrio, tienes que ser equilibrado, tienes que tener dominio propio, tienes que tener templanza. Qué difícil, hermano. Yo sé que es difícil, pero la recomendación es esa, sé sobrio en todo. Tienes que ser prudente en todo. No es que, mire, en todo. No es que yo, en todo. Le voy a explicar, en todo. Es que usted no sabe, en todo. Es que mi niñez, en todo. Es que no hay excusa. Ese es uno de los problemas gigantes que tenemos los creyentes, de que queremos excusarnos. No, Dios dice, sé sobrio en todo. Ese es tu deber. Tienes que ver por qué no eres sobrio. Tienes que ver cuáles son las cosas que te embriagan. Tienes que ver cuáles son las cosas que te vuelven estúpido. O cuando perdemos la cabeza por el enojo o por la ira, no es exactamente como el efecto del alcohol. Hacemos pedazos las cosas. Le decimos lo que queremos a quien sea y no nos importan las consecuencias. Entonces, el que pierde la cabeza por la ira es exactamente el que pierde la cabeza o el sentido por el alcohol. Los dos se volvieron estúpidos. Los dos no pueden razonar. Los dos no pueden tener dominio. Es como que el que esté lleno de alcohol quiera mantenerse. Sí, es bien fácil. Usted ve ahí los videos que sacan que la policía en otros países detienen, solo lo hacen que camine por una simple raya. Y no puede el hombre. No puede. Imposible. Está bajo los efectos del vino, del alcohol. No tiene dominio. No tiene cerebro. No puede ni siquiera contar, no puede ni siquiera decir su nombre. Y se atreve a manejar así, dice, yo puedo manejar. Y dice Pablo, poniendo este ejemplo,
sé sobrio en todo. Amén. La palabra sobrio, de una palabra griega nefo, en el Nuevo Testamento, lógico, es abstenerse de vino, mantenerse sobrio, abstenerse de vino. Como figura, ser discreto. ¿Somos discretos? ¿Somos discretos ante circunstancias que sabemos que estamos siendo provocados, que con nosotros el asunto, que nos están ofendiendo, que nos están dañando, que nos están humillando, que nos están pisoteando, que nos están marginando, que nos están involucrando, que nos están provocando? ¿Somos sobrios? ¿Somos discretos? ¿Somos de los que nos quedamos callados? ¿Somos de los que nos alejamos? ¿O somos de los que nos tragamos el vino? No es de los reyes o Lemuel beber vino. No es de los reyes o Lemuel enojarse. No es de los reyes dejarse provocar. No es de los reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros hemos oído. Tienes que ser discreto. Ser sobrio practica el dominio propio. ¡Qué cosa más difícil! Tienes que ser sobrio, tienes que tener dominio propio. Es un estado de alerta moral. Un estado de alerta moral. Yo tengo que estar alerta, sobrio es que estoy alerta, no estoy desprevenido, no estoy desatendido, estoy pendiente, consciente de todo. Es estar con la cabeza despejada. Mira qué tremendo. Yo quiero preguntarle, ¿un ebrio está con la cabeza despejada? ¿Un hombre que se ha llenado de ira está con la cabeza despejada? No se puede pensar cuando se está lleno de ira o se está enojado. Se dice lo que uno no quisiera decir. Y ya vamos a llegar a ese punto en el versículo 2 de Daniel 5. ¿Estamos con la cabeza despejada? ¿O no hemos dicho la mayoría de los que estamos aquí que cuando estamos cansados, ya sea por desvelo, por mucho trabajo, por fatiga, no es cierto que hemos dicho, hermano, es que cansados no pensamos igual? A mí me dicen cuando estoy cansado, mire, ¿qué número tiene el hermano fulano? Un teléfono conocido. A veces, mire, increíble, a veces le quiero hablar a mi madre. ¿Y cuál es el número de mi mamá? Mamá, ¿cuál es tu número? No me oyes. El número de mi madre no lo puedo recordar, estoy cansado. Mi cerebro no está apto. Mi cerebro me está diciendo, deja de pensar, Eduardo, anda, acostate. No puedo pensar. Por eso le recomiendan a uno, los expertos, cuando usted esté cansado, tiene sueño y va manejando, mejor hágase a la orilla, busque un lugar seguro y descanse, duerma un rato, 10 minutos. Pero en el caso de nuestro país, es mejor despertar desnudo pero vivo. Ser moderado, tener autocontrol, Yo me conozco, entonces yo debo, si estoy sobrio, digo, no, es conmigo el asunto. Pero no voy a atender eso. Fíjese que quiero terminar con esto. El estar sobrio, estar libre de influencias. Libre de influencias. Y quiero decirle algo, así como la ira, el enojo, los celos, etcétera, 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 la amargura, el daño en nosotros es lo que nos lleva a perder la cabeza. ¿Por qué? Porque alguien llega y nos toca esa herida que es el pasado, ese daño que es el pasado. Cuando a nosotros hoy, en nuestro momento presente, nos tocan a nosotros ese problema, es cuando nosotros perdemos la cabeza. Por ejemplo, si a usted en su niñez le gritaron,
cuando alguien le grita, lo saca. Ya tiene daños. Entonces, note que el vino es un proceso de fermentación para que llegue a embriagar. Esa fruta en un principio no está así, mas sin embargo se somete a un proceso y comienza a tener cambios, tiene transformaciones, hasta que llega un momento en que embriaga. Pero antes no embriagaba, hoy sí embriaga. Igual los daños que nosotros tenemos en nuestra vida llevan un proceso. Cuando usted dice que yo soy enojado, es como que diga, es que yo soy un borracho, yo soy un ebrio, yo soy un alcohólico. Es un proceso, es igual, yo soy enojado. Hay un proceso. Yo soy amargado. Qué terrible es estar cuando la amargura ha inundado nuestro cerebro y ha hecho una nube negra. Es increíble todo lo que nosotros podemos hacer con la amargura. Le decimos lo que queremos a quien sea y no nos importan las consecuencias. Después, cuando nos ha bajado, nos arrepentimos. Pero ya lo hicimos. Amén. En todas las ocasiones y bajo todas las circunstancias, se pueden soportar las dificultades si estamos sobrios. Se puede. Amén. Vayamos a Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Note, bebía vino. Note a lo que se está exponiendo. Mire, beber vino es exponerse. Tomarme aquello que me hace daño es exponerme. Por eso al alcohólico se le dice, cuando usted quiere dejar de beber, ya no tiene que andar con ellos. Ya no tiene que estar en lugar donde beben. Si usted quiere dejar el cigarrillo, tiene que dejar el lugar donde está el humo. Tiene que dejarlo. Aquí estamos viendo ya el problema, y es que en presencia de los 1000 bebía vino. Y oiga el 2, Belsasar con el gusto del vino, oiga, Belsasar con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, oiga, y sus concubinas. ¿Qué fue lo que hizo? Que se manifestara lo que había en el corazón del rey. ¿Qué fue lo que hizo que se manifestara lo que había en el corazón del rey? ¿Qué es lo que hace que se manifieste lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que hace? Yo hago pausa, hermano, porque quiero que usted piense. ¿Qué es lo que hace que salga de mí lo que tengo? ¿Qué es lo que hace que salga de mí lo que tengo? Aquí estamos encontrando algo bien tremendo. Dice, con el gusto del vino. Y le mencioné el Proverbios, capítulo 31. Solo lo vamos a ver rápidamente, el versículo número 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley
y perviertan el derecho de todos los afligidos. Amén. Ahora, mientras están bajo el efecto del vino, los hombres hacen lo que no se atreven a hacer cuando están sobrios. Por eso es bien triste que la gente beba del licor que les dan en sus empresas el fin de año. Porque los dueños, porque los jefes saben que el empleado alcoholizado va a poder decir lo que siente contra la empresa y contra ellos. Y después de darles vino, les echan. ¿Por qué? Porque le sacaron lo que había adentro. Entonces, el vino aquí es el ejemplo. Cuando estamos enojados, ¿qué es lo que decimos? Cuando estamos amargados, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos ofenden? ¿Qué hacemos cuando nos ofenden? Hay algo que nos provoca. Hay alguien que nos provoca, como el vino, que hace que salga de nuestro interior. Y note lo que dice el versículo número 3, el 2 al final, para que bebiesen en ellos el rey y su grande. Oiga, tremendo lo que dice al final, algo más de las cosas bajas, del efecto del vino. Oiga lo que dice, sus mujeres y sus concubinas. Imagínense lo que hace el efecto del alcohol. Imagínense lo que hace el efecto del vino. Mire hasta dónde desciende el hombre. Ahí estaban las esposas y las concubinas. Note hasta dónde nos lleva. Y yo no quiero ocupar en lo literal aquí lo que dice al final del versículo 2 y también lo dice el versículo número 3, sino que cuando nosotros estamos enojados, molestos, amargados y nos provocan y nosotros no tenemos ese autocontrol, no tenemos ese dominio propio, no tenemos esa prudencia, ¿qué cosas no hacemos? ¿Qué cosas no decimos? No nos importan los suegros, no nos importan los papás, no nos importan los vecinos, no nos importa nadie. Pero hizo algo peor todavía, que mezclar a las esposas con las concubinas. Y es que mandó a traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén. ¿Cómo se volvió el comportamiento de un hombre ebrio? ¿Qué efectos salieron en el hombre del vino? ¿Qué fue lo que produjo? ¿Qué es lo que hace en nosotros el enojo? ¿Qué es lo que hace en nosotros la ira? ¿Qué es lo que hace en nosotros la amargura? ¿Qué nos hace a nosotros nuestro pasado miserable? Porque quiero decirle algo, los problemas que nosotros hoy tenemos son todo el cúmulo de nuestra vida. El comportamiento de este rey era sensual, desenfrenado, salvaje y sacrílego. 4 cosas. ¿O no nos volvemos salvajes cuando nosotros nos enojamos? ¿O no nos volvemos salvajes cuando la amargura nos ha dominado? Sigamos. 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro
y de plata, de bronce. Véame un momentito, antes de que sigamos leyendo. Ya aquí está la Escritura revelando cómo se comienza y cómo se termina. La degradación de cómo comenzamos, y no necesito ser un borracho. Usted y yo que no podemos controlarnos. Usted y yo que no somos prudentes. Usted y yo que no somos sabios, sobrios. Vamos así, mire. Y no por el vino. Porque es posible que los que estamos aquí nadie bebe vino. Aquí el vino es el ejemplo. En vez de vino, enojo. En vez de vino, amargura. En vez de enojo, daño. Vamos en degradación. Antes de que el profeta se lo aclare al rey, ya el Señor, por eso que es tremendo, aquellos que estamos en el Señor podemos entender las cosas que los demás no entienden. Porque el rey no entendió, Mene Tekel, no entendió. No lo entendió. Nosotros lo entendemos. Por eso el versículo número 4, bebieron vino y alabaron a los dioses. Mire, de oro hasta lo más bajo. Mire qué tremenda. ¿Y cómo hacemos nosotros para que entendamos el peligro de eso que se llama vino? Póngale el nombre que usted considere. Peor si también es vino. Entonces es duple, triple, no sé. Mire, la degradación. ¿Quién cree que hasta dónde va a llegar? ¿Quién cree hasta dónde va a llegar? ¿A qué profesional, a qué hombre de buena familia que se mete en el alcohol y dice, no, mira, vas a llegar hasta la cuneta? Vas a llegar a comer del basurero. Te van a violar. ¿Quién va a creer eso? Por eso es importante el versículo número 4. Y lo pongo como ejemplo en el alcohol, pero también sucede en aquellos que no tenemos dominio de nuestro carácter y por lo tanto es un mal carácter. Que no tenemos dominio de nuestro hablar. Que no tenemos dominio de nuestros pensamientos. Que no tenemos dominio de nuestras actitudes. Porque no se necesita solo hablar. A veces no se dice nada, pero la actitud lo dijo todo. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera, piedra. ¡Qué tremendo! Sí, el alcohólico al final aguarrás puede tomar. Sí, al final el alcohólico hasta con la perra se echa sexualmente. Hablo del animal. Hermano, disculpe, es la verdad. Se lo digo porque lo sé. Se lo digo porque me ha tocado atender gente con lágrimas. De que no se pudieron percatar hasta dónde descendieron. Y aunque se percataron, no podían detenerse. Igual, mujeres también, con animales. Cinco, qué tremendo lo que sigue. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. No era alguien de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de qué,
ni de hierro, ni de madera, ni de piedra. 6, hombre, caído. No era ni de oro la mano, solo vio los dedos de una mano, del invisible, del que él tenía que haber adorado, del que él tuvo que haber temido. Tienes de oro porque no les temes y tú los pones donde tú quieres. Y no te hablan, aunque tengan boca de oro. Y está ahí porque ahí lo quieres tú. Y el día que no quieras lo bajas al sótano. ¿Comprende? Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbes en tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mire qué tremendo, le está diciendo: no solo tu padre. Al decirle lo que era su padre, le estaba diciendo: tú no eres la excepción, tú estás abusando de tu poder. Por eso bienaventurado el que puede leer Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Porque no era una lengua extraña para los babilonios, para los caldeos. Era arameo, pero ellos no desconocían el arameo. Es como que usted y yo leyéramos algo en español, pero no sabemos qué es. Ponga una palabra, usted que es profesional, una palabra técnica, y pregúntenos a los que no tenemos esa profesión: ¿y qué es eso? Saber. Como por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12,
Apocalipsis capítulo 12. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, usted le dice a un explíqueme eso. Explíquemelo. Podrá explicarlo. Y si vamos al versículo número 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y que usted le diga al inconverso, explique qué significa eso. No entiendo, pues está en español. Usted puede inglés, sí, pero está en inglés. Explíquemelo. Así estaban ellos. Mene, mene, tekel, uparsin. Y no sabían. Pero como el rey sabía cómo era, entendió de que ese mensaje no era nada bueno. Tremenda la conciencia, ¿verdad? ¿Por qué palideció si no entendía? Ah, es que vio la mano, pues posiblemente, pero le preocupó más también las letras. ¿Qué será eso? Y sabía que algo invisible se lo estaba escribiendo. Y él no ignoraba de Jehová. Qué tremendo eso. Ahora, en el 14, donde será sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y eso qué es? Lo mismo que dice el versículo 6, 1260 días. El año hebreo, 360. Un tiempo, un año, 360 días. Tiempos son 2 años. 360 y otros 360. Y medio tiempo, 3 meses, 180 días. Suma 1260 días. 3 años y medio. Que es la mitad de la tribulación que le viene a toda esta tierra. Pero eso no lo puede explicar un inconverso. Entonces llamaron a Daniel. Daniel, que es un tiempo sin mitad de tiempo. ¿Entiende? ¿Qué quiero decirle con esto? Que las palabras que estaban ahí para ellos no eran palabras desconocidas. Ellos sabían también del arameo, pero no le podían dar la interpretación. Mene, en su palabra original, mene es mina, tekel es ciclo, parsin es plural de Pérez, que es media mina. Fíjese bien, difícil de poder interpretar. Que significa dividir, romper. Entonces, el texto bíblico relaciona las 2 primeras palabras con los verbos maná y takal, que significan respectivamente medir y pesar. Y la tercera se relaciona a un mismo tiempo con el verbo pérez, que significa dividir. Y va un juego de palabras que lleva mezclado también Persia. Entonces, ellos no podían entenderlo. Daniel sí conocía el lenguaje de Dios. Daniel sí sabía que era un tiempo, que eran tiempos y medio tiempo. Daniel sí entendía que era mene, que era tekel y que era uparsin. Y sabía cuando era mene. Contado 2 veces, rapidito. Pesado y dividido. Pero ellos no podían entender todo eso. Pero Daniel sí tenía la interpretación. Así como la gente dice, yo no entiendo la Biblia. ¿Y usted la entiende? Bueno, espero que sí. Amén. Entonces, de este modo, la misteriosa
inscripción resulta ser una profecía acerca de la suerte futura del imperio babilónico. Aparecieron los dedos de una mano. Y qué tremendo, porque en este caso Dios no lo amonesta. Fíjese bien, Dios no lo amonesta por un sueño como a su padre Nabucodonosor, ni tampoco por una voz, sino por los dedos que salieron, realzando lo impresionante de la terrible escena. Un ser invisible, revelando su ruina y la de sus compañeros de ruina. Ahora lo importante es aquí, ¿por qué tal pánico? Y ya dijimos, su conciencia no estaba bien, su conciencia no estaba limpia, sabía que él no le agradaba a Dios, sabía lo que había hecho, sabía que había mandado a traer los vasos del templo de Jehová. Amén. Ahora quiero, antes de que veamos el final, vayamos al versículo número 20. Antes de revelar lo que estaba escrito en la pared, viene y le recuerda algo muy importante. Por eso debes de ser sobrio, debes de ser prudente. No me quiero alejar de eso, yo voy corriendo por el tiempo. Tienes que ser sobrio en todo. Porque las circunstancias de la vida se te van a presentar, las oportunidades se te van a presentar en la vida. ¿Qué vas a hacer de las circunstancias? ¿Cómo vas a reaccionar? Tienes que ser prudente en todo, porque de eso va a depender tu vida. De eso va a depender tu salud. De eso va a depender tu libertad. De eso va a depender tu vida abundante. De eso va a depender tu éxito. De eso va a depender tu estabilidad. De eso va a depender si tienes una vida de bendición o no. De eso va a depender si eres bendición o no. Le recuerda los pecados pasados de su padre, en el versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Los pecados con los que había provocado a Dios contra él mismo. Y el versículo 19 describe, da la descripción misma de su poder. Y con este le insinúa el abuso de su padre y el abuso de él, porque él mandó a traer los vasos. Cuando dice de que a quien mataba, a quien quería mataba, a quien quería le daba la vida, engrandecía a quien quería humillaba, y la grandeza entre los pueblos y las naciones. Pero su mayor pecado fue cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. No fue prudente, no fue sobrio, por lo cual Dios le infligió un tremendo correctivo. Y quiero que veamos algo ahí en el versículo número 20. Dice que en el final fue despojado del trono de su reino y despojado de su gloria. 21. Y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante al de las bestias. Oiga, algo que no dice anteriormente. Ya lo vamos a ver en el versículo número, en el capítulo número 4 y 25. Oiga, le dice, y con los asnos monteses fue su morada. Eso no lo dice en el 4.25. Oiga lo que dice el 4.25. Dice el 4.25, en el tiempo de Nabucodonosor, dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo
tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Oiga, después de muchos años, después de varias décadas, viene Daniel, que es Belsasar, puesto por ellos, viene Daniel y le dice casi literalmente lo que le pasó a Nabucodonosor, pero él no se acordaba, el rey. Y le añade algo más, y dice, y con los, en el 21, 5:21, y con los asnos monteses fue su morada. Eso no lo dice el capítulo 4, en el tiempo de Nabucodonosor. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, Belsasar, no has humillado, oiga, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Y tú, Belsasar, no has sido sobrio. Y tú, Belsasar, no has sido prudente. Qué importante esto, hermano. Ya terminé. Pero estoy recalcando ese, tú no has sido sobrio, no has tenido dominio, no has sido prudente, no has sido sabio, no has sido cuidadoso, te descuidaste al igual que tu padre. Qué triste y qué tremendo. Entonces, cuando termina de decirle todo esto, el versículo 22 habla de que tú no has errado por ignorancia, sino por un desprecio deliberado contra Dios, aunque habías tenido delante de tus ojos las advertencias asombrosas dadas en el caso de tu padre. Qué tremendo, hermano. No lo hiciste por ignorancia. Hermano, qué tremendo. Uno en el Señor está consciente que lo que uno hace no es por ignorancia. Uno está consciente. Entonces, ¿qué pasó? No somos o no hemos sido sobrios. ¿Entiendes por qué Pablo le dice a Timoteo, sed sobrio en todo? No hay excusa. Es para tu bien o para tu mal. Si eres sobrio, saldrás adelante. Si no eres sobrio, perderás mucho y hasta la vida. Amén. El 23, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Oiga, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, lo que él no entendía, pero Daniel sí. Usted cuando oye vino no solo ve del vino que tiene disolución, también está el otro vino en el cual no hay disolución. Cuando usted oye de aceite, usted sabe a qué se refiere. Cuando usted le dice el Señor de trigo, usted sabe de lo que le está hablando. Pero aquí le está diciendo, Mene, con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, viene de división y trae
sobre Persia. Tu reino ha sido roto, dividido, hecho pedazos y dado a los medos y a los persas. Le dice, hasta el último día de tu vida erraste. Hoy era el último día de tu vida y erraste. ¿Usted sabe cuándo va a morir? Qué triste va a ser que el último día de nuestra vida erremos. ¿Y cómo lo voy a saber? No es que Dios quiere que lo vivamos todos como que hoy morimos. ¿Cuántos al final de nuestra vida? ¿Cuántos hasta que hemos fracasado? ¿Cuántos hasta que hemos perdido? ¿Cuántos hasta que hemos desperdiciado? ¿Cuántos hasta que hemos dañado? Nos vamos a dar cuenta que no debimos haber bebido vino. Y repito, y no hablo del vino que embriaga. Seamos sobrios en todo. Vamos a orar. Padre, Señor, necesito sobriedad. Necesito, Señor, abstenerme de vino, de enojo. Necesito abstenerme de la amargura. De los celos. Señor, necesito ser discreto. Debo de practicar el dominio propio. Tengo que estar siempre en un estado de alerta moral, Señor. Tengo que mantener mi cabeza despejada. Necesito ser moderado. Tengo que tener el control y el autocontrol de mi vida. Señor, también necesito estar libre de influencias. Hermano, las influencias pueden ser nuestro pasado, que nos mueven como al títere, nos manipulan, pero necesitamos ser sobrios en todo. Necesitamos liberarnos de esas influencias. Hermano, ¿por qué perdemos la cabeza? Hermano, ¿por qué somos tan tontos? ¿Por qué cometemos arrebatos? ¿Por qué hacemos locuras? ¿Por qué perdemos la cabeza sin medir consecuencias? Porque hemos permitido que eso de mi vida o de la vida que se llama vino en el ejemplo bíblico, lo he ingerido, lo he bebido. Hermano, con las provocaciones nos lo han dado y lo hemos bebido. No hemos sido, como dice el proverbio, el sabio ve el mal y se aparta. Nosotros no, nosotros hemos bebido el mal. Hermano, necesitamos ser sobrios. Porque algunos podemos dar fe de que cuando uno no es sobrio, comete sandeces, como los de Belsasar, que lamentablemente comenzó adorando dioses de plata, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
no hemos adorado al Dios en cuya mano está nuestra vida. Nuestra falta de sobriedad no nos ha permitido ver que nuestro padre Nabucodonosor, como en el caso de Belsasar, su falta de sobriedad no le permitió ver en su padre lo malo. Por eso Daniel le tiene que decir: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No has sido sobrio, rey. Y quiero decirle algo, hermano. Bendigamos a los Danieles, porque era costumbre que cuando al rey se le decía algo que no le agradaba, moría el intérprete. Lo podía matar el rey. Y Daniel no tuvo temor al decirle al rey: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y al final le dice: vas a morir. Y Dios lo honró a través del rey. Ese mismo día lo honró. Señor, quita esa embriaguez en nuestra vida, Señor, que nos vuelve torpes, nos vuelve tontos, nos vuelve animales, como Daniel se lo hizo ver a su hijo, al hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Tu padre estuvo entre los asnos monteses. Hermano, esta mañana el Señor puede ayudarnos a ordenar nuestros pensamientos, a despejar nuestra cabeza. El Señor puede revelarnos qué es lo que hay en nosotros que no nos permite tener sobriedad. Que el Señor saque ese vino, hermano, eso fermentado, que pueden ser esos daños de toda nuestra vida, esas miserias de toda nuestra vida son el fermento que nos hacen estar ebrios siempre. Señor, gracias en esta mañana. E invito, Señor, si hay alguien entre nosotros que necesita aceptar al Señor Jesús, si hay alguien que necesita aceptar al Señor, póngase de pie. ¿Hay alguien? ¿O hay alguien que necesita reconciliar con el Señor? Amén. Amén. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que necesita reconciliar con el Señor? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bondad, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo en el cual nos permites que podamos reflexionar, Señor. Ahora necesitamos saber, revélanos, Señor, también qué es lo que no nos mantiene sobrios, y que eso pueda ser sacado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor.